Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, depende del lugar del mundo en que os halléis. Esto es un 25 aniversario de Ediciones La Llave. Estamos en la sede, en la nueva sede de Ediciones La Llave y de la Fundación Claudio Naranjo, en la calle San Joanistas número 17 de Barcelona. Y bueno, vamos a pasar una tarde hablando con personas vinculadas a la editorial, a todo este proyecto, que es mucho más que una editorial, y te agradecemos que nos estés acompañando, ya sea ahora en directo o después visionando este vídeo en YouTube. Estamos aquí con Francis Elizalde. Hola, Francis. Hola, Ahí David. te vemos. Buenas tardes. ¿Qué Hola. tal? ¿Cómo estás? Pues bien, como corresponde. Estoy como Bueno, corresponde. Francis, gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias por poder estar aquí. Tú eres patrono de la Fundación Claudio Naranjo, Sí. además eres psicoterapeuta, eres Sí. profesor del programa SAT de Claudio Naranjo, un discípulo y un colaborador de Claudio Naranjo de muchísimos años, y además eres consejero editorial de La Llave. Además. Y además fui librero. Y además fuiste librero. Así que quizás casi eres tú la persona más indicada que yo para decirnos algo de La Llave. ¿Qué es esto de La Llave? Pues sí, encantado. Y hay una curiosidad, nunca pregunté por qué La Llave. Cuando se fundó fue tal alegría y tal cosa, ¿no? Tal novedad, fue como coronar una cima y ver de repente un paisaje nuevo por el otro lado. Estaba trayendo Claudio culturas diferentes y las estaba trayendo desde casa, o sea, desde ahí se estaba llevando al mundo. Así que nunca pregunté, siempre recordé un cuento que recoge Idrissa de alguien que está en la cárcel y su mujer le hace llegar una de estas alfombras de oración. Y poco tiempo después ya no está en la cárcel. Y dice, ¿pero cómo lo has hecho? Es que mi mujer dibujó una llave, el cómo había que salir de la cárcel de ahí. Y yo creo que las ediciones, que la llave, que esa llave que Claudio quiso que quedara bien claro, era eso, ¿no? No solo son libros, si sumas todos es una llave. Bueno, algo así. Y bueno, he estado ojeando por ahí y me decía Rumi, es decir, árabe, persa, Tony Scherer, Quetzalcóatl. ¿Puedes enseñarla Sí. a la cámara? Aquella. Quetzalcóatl. Es decir, nos íbamos para las viejas culturas pre-españolas de México. El cultivo de la conciencia en el trabajo de Tartántulco. Un esfuerzo incomparable por juntar el trabajo de aquí con la mentalidad y el entrenamiento de allí. Una cosa fantástica. Y Shiviti, que es judío, entonces ya vamos juntando, ¿no? Culturas antiguas, lo judío, que vino muy, muy de esta mano. Los libros que trajo los judíos, por ejemplo, o el profeta de Isaías, o esto, fue una incorporación importante, porque aquí de judíos ni idea, no teníamos. Y este además cuenta los campos de concentración, cuenta el traumatismo posterior y cuenta una cura mediante LSD, cuando ya no se podía con nada, para que la persona en un momento determinado accede a la puerta y a la llave que le permitió volver a la salud. Y aquí se abrían otros muchos de los temas que han estado siempre ahí, ¿no? La conciencia social, la conciencia histórica y toda la parte de los alucinógenos, por ejemplo. Esta es una parte importante también en la editorial. De hecho, próximamente van a salir algunos libros sobre psicodélicos en el contexto de un renacimiento del interés científico y terapéutico por los psicodélicos como herramientas de sanación a muchos niveles. También porque la psiquiatría se ha quedado muy atrás en su farmacia, en la farmacia psiquiátrica, se ha quedado en hace 50 años, antes de que se declarara la nefasta guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas. Exactamente. Bueno, hoy me enviaban un artículo donde decía alguien, Nixon, que fue el que la declaró, sí, era un borracho empedernido. Sí. Y en algún momento en la guerra del Yom Kippur se pidió su intervención y fue este que luego fue premio Nobel de la Paz, que era un bicho... Kissinger.
que dijo, no, no se puede poner, está borracho. Y entonces, para tapar eso, lo que hizo fue empezar una guerra insensata. Que ha traído millones de muertos, además. Con respecto a todo lo bueno que se estaba haciendo en aquel momento. Y de ahí esos libros fantásticos de última hora, como el Farmacognosis y compañía. Farmacognosis, que es un libro sobre plantas maravilloso. Yo creo que uno de los mejores libros que hemos publicado. Bueno, interesante, entretenido. Bueno, una maravilla. Hay otro tipo de libros también, de hecho tienes un par detrás. Tienes ahí La vida de clown de Alain Vigneault y tienes De agua y espíritu de Malidó Massomé. Sí. Son lo que yo llamo relatos de transformación. Sí. Son vidas transformadas, son vidas de gente que llegó pues, con mucho sufrimiento al mundo, fue caminando, se fue perdiendo y luego se fue encontrando. Y esa transformación me parece que es que tiene mucha relación con el trabajo que ha hecho Claudio Naranjo a lo largo de su vida, el buscar que la gente se transforme, el buscar que se autorrealice. Sí. Siempre. Estaba viendo Babahoum. También. Fue el primer gran... Hubo un paréntesis desde Castaneda, que subió, y algunos libritos que fueron cayendo enseguida de categoría, y de repente cuando volvió Babahoum, que lo trajisteis, volvió a ponerse ahí arriba la ambición por el cambio y la necesidad de ser incluso un aventurero, llegado el caso, como ha sido toda esta gente, ¿no? Así que sí, todo eso, también el libro de Memo, pero por ejemplo este precioso último, el de Alain, claro, es que eso es, en fin. Es una maravilla. Sí. Luego hablaremos también con Alain, pero ahora vamos a intentar dar paso a Asunta Ormaechea, que es terapeuta, es profesora también del programa SAT y es presidenta de la Fundación Claudio Naranjo. Así que en algún momento, si Asunta nos escucha, pues ya le daremos paso. Ahí está. Hola, Asunta. Cuéntanos cómo estás, cómo está la Fundación Claudio Naranjo, cómo está la memoria de Claudio. Bueno, en estos tiempos revueltos del coronavirus, en cierta manera, un poco parados con algunas actividades. Pero nuestra editorial que tú diriges, pues no está teniendo estos problemas y estamos pudiendo seguir adelante. Entonces, hoy estaba así un poco pensando, a ver, ¿qué cosas tenemos en la editorial? Resulta que con la visión que Claudio tenía de llevar a la sociedad un cambio de conciencia, cambio de la conciencia, tenemos unas líneas editoriales que tú, muy bien, aparte de Claudio, de educación, de sociología, de budismo, de espiritualidad en diversas ramas, de psicología. ¿Y qué resaltar de todo esto? Por de pronto, yo diría de Claudio, un hombre renacentista, en ese sentido de la amplitud de todo lo que él abarcaba, ¿no? Entonces, él trama mucho hasta un momento. Resaltar el último que editó él sobre enneagrama fue Ensayo sobre la psicología de los eneatipos, que no sé, que me da la sensación que ha pasado un poquito desapercibido, pero suma nuevas visiones. Él estaba siempre sumando nuevas visiones sobre los caracteres, pero ha escrito desde la sociología, hablando de la sociedad, ha escrito de educación, cambiar la educación para cambiar al mundo. Ha escrito el viaje interior desde la mitología, desde la música, ha abarcado la Gestalt, por supuesto, los enteógenos, como estabais hablando, Francis y tú. A mí me gusta más llamarles enteógenos, parece que es una palabra que está muy maltratada. Y Claudio tiene, con este que saldrá del viaje sanador, tiene 3 títulos muy interesantes en nuestra editorial, que es Exploraciones psicodélicas, Ayahuasca, que es una maravilla de libro, y este que va a salir ahora. Bueno, este es Claudio, que abarcaba tantísimas cosas. Y luego tenemos tenemos sociología, tenemos budismo, tenemos espiritualidad desde otros sitios, como estabas tú nombrando a Malidó Massomé, que me parece una belleza. Y yo quiero hoy
resaltar algunas de las cosas que tenemos editadas en las distintas ramas, trabajos de mujeres. Y dentro del budismo tenemos dos mujeres muy interesantes, Dipa Ma, con un libro que se llama Una vía hacia el amor compasivo, que me parece una belleza. Y tenemos una mujer muy, muy fascinante, que es Alexandra David Neal. Alexandra David Neal nació en el 1868 y murió en el 69 con 100 años. Yo conocí su obra en los años 70 cuando yo era profesora, porque ella estudió mucho el taoísmo chino, pero estudió también el hinduismo. Y después ya se metió mucho en el budismo tibetano. Entonces me parece una belleza que tengamos a la mujer, que yo creo que en las últimas décadas ha pasado un poco desapercibida. Fue una mujer de una personalidad arrolladora, cantante de ópera, anarquista, periodista, exploradora, conocedora de la espiritualidad oriental. Esto en el siglo XIX. Entonces es una mujer fascinante, ¿no? Y tenemos, creo que son 3 libros de ella editados. Quiero resaltar también, por ejemplo, que tenemos en educación, que tenemos varios títulos, pero tenemos un teacher, que después la entrevistarás, que es La infancia edad sagrada, que es una belleza. Tenemos uno de Mariana Kaplan, de Tocar para vivir. Ella es también profesora de yoga. Sociología, tenemos un libro muy interesante de Alba Arena, le llama la barbarie silenciosa, la violencia sobre las mujeres. Ella lo cuenta en Italia, pero casi todo lo que dice podemos aplicarlo también a España y supongo que a lo mejor también a otros países, ¿no? Bueno, además de eso tenemos, qué sé yo, firmas interesantes desde en educación, desde Tolstoy, Abraham Maslow, tenemos muchísimas cosas, pero quería resaltar un poco las autoras hoy, Ah, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos oyes bien? Vale, Gracias. Estás en Roma, me imagino. Yo en este momento estoy en Italia, pero no en Roma, en Livorno, En Livorno, muy bien. en la escuela de Gestalt Viva. Muy bien. Bueno, para quien no lo sepa, para quien no te conozca ya, que será raro, pues Grazia es psicoterapeuta, es profesora del programa SAT, una de las más antiguas, más veteranas profesoras, y es la responsable del área de educación de la Fundación Claudio Naranjo, entre otras muchas cosas. Y una de ellas es que también es la coordinadora de la colección Psicología de los Eneatipos, que es la obra más completa sobre eneagrama que se ha escrito. Voy a tratar, mira Francis, yo creo que ahí detrás tienes un par de tomos, si puedes acercar alguno. Por supuesto. Por ejemplo, el de Orgullo. Así lo enseñamos a la cámara. Bueno, es un tomo de 800, 600 o 700 páginas, no lo sé, sobre el eneatipo 2. Ahí tiene Francis otro sobre el eneatipo 6. Este hace casi 700 páginas. Y un poco pues la responsable actual de esta colección es Grazia, encargada de ello por Claudio Naranjo. Es una colección que se viene publicando a lo largo de años. Es un trabajo muy difícil. Cuéntanos algo sobre esto, Grazia. ¿Cuántos años? Ya creo que llevamos 10 años. 10. Obviamente, sea yo que sea David, tenemos el gran peso de no haber publicado la obra antes que Claudio se muriera. ¿Vale? Nos queda este peso. ¿Por qué tantos años? Porque Claudio quiso que fuera una obra comunitaria, digamos, colegial, que venía del trabajo de grupos. Entonces,
coordinar, que los grupos trabajen, que lo hagan, que compartan. Eso es un gran trabajo, muy interesante, porque a mí me ha dado la posibilidad de estudiar tantos aspectos de los eneatipos solo por trabajar con estos grupos. Reaccionan, cuando contesta, si contesta, no contesta, como contesta. Ya solo esto tendría que ser una obra. Le dije a Claudio antes que muriera, Claudio, ¿cuándo vamos a terminar la Yo te he obra? perdido la voz. Gracias. No se oye. sé Ahora sí, ahora sí. Ok. Ahora sí. Le dije a Claudio, ¿cuándo vamos a terminar la obra? Quiero publicar un librito pequeño sobre todo esto, cómo se puede ver un eneatipo por cómo trabaja con los libros y con la relación. Es muy interesante, lo haré, no sé cuándo. Vale, entonces, esta es la grande obra y yo me siento, digamos, comprometida a que siga siendo un trabajo grupal y no el trabajo de uno, ma el trabajo grupal. Entonces, esto hace que sea largo el trabajo, digamos. Pero está bien, muy interesante, es una enciclopedia, bueno, lo que sea. Yo y David estamos siempre en una lucha porque yo quiero que sean pocas páginas y él saca el tomo y yo tengo miedo que nadie lo va a leer. 400, 500 páginas, 600 páginas, pero él es el editor y gana siempre él. Pero quiero decir una última cosa, que también estamos trabajando con el libro de los realizados, y que esto Claudio, era una cosa muy importante para Claudio. Y también quiero decir una cosa, quiero agradecer a David, porque David ha sabido llevar adelante este editorial, de que era un pequeño editorial casero, ha hecho que fuera un editorial de todo respeto, que tiene un público propio, determinado, pero se ha creado un espacio específico. Y esto quiero agradecer a él, claro que tuvo él el sostén de Claudio y fue posible también por eso. Y David es el ejemplo de un editor que, haciendo el editor, ha podido trabajar sobre sí mismo muy fuertemente, y lo agradezco de haber sostenido el trabajo de Claudio, haberlo comprendido de una cierta forma, y por esto ahora podemos tener este editorial, y esto también era la grandeza de nuestro maestro. Cuanto más bueno. acercaba a él, más te podía trabajar con postres y palitos. Pues sí. Eso era, y David lo conoce bien. Sí. No ha sido fácil y ha sido muy interesante. Y continúa siéndolo. Y gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Cecchini. Gracias de corazón. Bueno, vamos a continuar. Gracias, te despedimos. Y Francis, Sí. seguimos con quién seguimos, con Manuel Almendro. Vamos a hablar un poco de chamanismo con él, entre otras cosas, y de psicología transpersonal, que es un tema del que tú sabes bastante también. Porque te has perdido muchas veces por México, con los maracames. No tanto. No tanto. No tanto. ¿Por no tanto. dónde? ¿Por dónde has estado? He estado muy poco. ¿Sí? Yo soy navarro. Pequeñito. Pero siempre me importó mucho. Ese tema me supo importar mucho. Fue Memo Borja, Guillermo Borja.
Guillermo Borja, aquí tienes el libro. Aquí tengo el libro. La locura, locura. Octava edición, lo más improbable del mundo. Ahí. Que el libro de Memo lleve 8 ediciones y lo haya encontrado en manos de gente tan lejana de la Gestalt y de tantas cosas, dice mucho acerca del enorme poder amoroso de este hombre. Cuando él vino y trajo estas tradiciones y nos las ofreció en vivo y en directo y nos acompañó, abrió una parte de lo sagrado, la parte brujo. Siempre se decía de él que era el acompañante de Don Juan. Y él sabía quedarse mirando al infinito, él sabía quedarse mirando hacia adentro y hacia afuera. Había sido un hombre con una trayectoria muy difícil en sus inicios y fue rodando y estuvo encontrando a gente que investigaba en Estados Unidos, en México, y también a chamanes y a chamanesas en México. Yo no he ido mucho por allí. Lo que me ha tocado hacer lo he hecho desde aquí. Pero la verdad que destila el viejísimo trabajo chamanístico. Yo leí a Mircea Eliade y de ahí en adelante mucho. Yo conocí a Claudio por libros escritos publicados en la editorial Guadarrama, Alucinógenos y chamanismo, que los escribía que luego Tart, que luego resultó ser su amigo. Y se ha seguido a través, incluso llegando a Dzogchen y chamanismo. Esa parte en la que la explicación proviene de una experiencia extrema y la transformación proviene de una experiencia extrema. La palabra chamán es más siberiana que otra cosa y siempre indica un enfermo, pero un enfermo que ha sabido trascender para poder hacer el viaje de ida y vuelta cuantas veces haga falta a la gente que él cuida. Así que María Sabina y esto se deja traslucir en muchos de los libros, en mucho del espíritu de la llave. No, el vuelo de la garuda, hay un momento en que se hace todo y hace falta un pájaro para poder brincar todo el desfiladero. Y de eso hay mucho para mí. Sí, también hay mucho de esto. Sergio, ¿cómo estás? Bien. Sergio es autor de un libro maravilloso sobre sufismo que se titula, dilo tú mejor que yo, Sergio, Solo creo en un Dios que sepa bailar. Este libro, algunas personas me han dicho personalmente, algunas personas que saben, que es el mejor libro sobre sufismo, sobre el mundo sufi, que se ha publicado, por lo menos en este país. Y posiblemente en el mundo de los estudios sufis es un libro muy poco usual. ¿Nos puedes contar algo más, Sergio, sobre tu libro? Bueno, yo cuando escribí el libro, yo hablé a algunas personas que de sufismo en verdad lo conocía tanto. Yo fui conociendo más con el tiempo, pero ha tomado el tema del sufismo para hablar de cosas que yo quería y que no podía hablar de otra forma. Y entonces el libro en verdad es un contrabando de ideas que están por todo el libro, que al final, estudiando el sufismo y entrando más en el tema del sufismo, fue encontrando las confirmaciones de este contrabando todo. Entonces, el libro, yo no sé si es muy bien acepto por las personas del Islam. Algunas personas me dicen que sí, pero no escribí con esa intención. No escribí con esa intención de haber un libro de sufismo que se acercase del Islam. Pero yo entiendo que no es posible el sufismo sin el Islam. Vamos a hablar con Manuel Almendro. Manuel,
Ahora mismo, ya te estamos viendo, Manuel. Manuel es psicólogo, es escritor, es tantas cosas, es un buscador, una especie de chamán que se ha ido, ha recorrido selvas, montañas, qué sé yo. Tienes toda una vida que contarnos en 5 minutos. Pero sobre todo también tienes un par de interesantísimos libros publicados en La Llave de los que me gustaría que hablaras. Vale. Pues en principio en esos libros está presente también el mundo del Zen, en el cual yo estoy desde el año 75, el mundo de la meditación Zen, que ha ido parejo al mundo de lo que tú estás hablando, del mundo de las medicinas indígenas, ¿no? Entonces, en un momento determinado, yo conocí a Claudio, lo traje a Barcelona en el año 82 junto a 2 personas más. En un restaurante macrobiótico surgió esa conversación y después de Claudio, como ya sabéis, vino la editorial. Estuvo Antonio Pacheco ahí, Ana Escoda, que está invitada también aquí. Y bueno, con Claudio y Antonio, hubo un entendimiento para, en primer lugar, pues publicar el libro de Psicología del Caos. Era un libro en el cual yo estaba con Ilya Prigogine, y empezaba a revolucionarse la manera en cómo yo estaba viendo cómo se tenía que hacer los procesos terapéuticos a través del caos, ¿no? Y del libro lo que te puedo decir es un libro difícil, es un libro de estudio, es un libro en el que conceptos como crisis emergente es muy importante y es un libro fundamental en el proceso Oxígeme, que es mi escuela, para poder entender una terapia revolucionaria del siglo XXI, que es a través de conocer el molde del ser humano, cómo venimos a este mundo, qué molde traemos y cómo tenemos que resolver y disolver ese molde si es que queremos hacer terapia. Y entonces, bueno, eso lo entendieron muy bien Antonio y Claudio y a partir de ahí pues surgió una amistad estupenda. A Claudio ya lo conocía, como os he dicho antes, desde el año 82 y muy bien. Es lo que te puedo decir del primer libro, Psicología del Caos. Si quieres, te sigo con el segundo, que es el libro Crisis. Te sigo con el segundo libro, que como veis ahí hay un montón de gente. Hay un montón de gente participando en ese libro. Y de lo que se pretendía era, en ese momento, que yo veía la crisis de hoy día, desde el año 92, estoy hablando de lo que está pasando hoy día, es el mundo mecánico en el que estamos inmersos, el mundo de la explotación de la naturaleza no puede ir muy lejos. De hecho, toda esta cuestión que se está hablando del COVID y del coronavirus no es más que la punta del iceberg de todo un sistema que se está cayendo. Yo esto lo vi muy claro hace más de 30 años. Y bueno, tarde o temprano tenía que llegar y la palabra crisis, como incluso algunos de los participantes, como Jordi Pillén, dice, hombre, en realidad me hablaron de un libro crisis de que participara un libro crisis cuando nadie hablaba de crisis. Hoy todo el mundo habla de crisis y de coronavirus. Y ahí, en ese libro, pues hay muchas perspectivas, ¿no? De cómo poder salir de la crisis actual en la que estamos viendo. Y bueno, los autores están ahí, podéis ir a la propia editorial, donde están las fotos en la portada, que fue una idea que me dio Antonio en su momento. Y muy contento de haber hecho con La Llave este asunto. Buena palabra, lo de La Llave, ¿eh? Buena palabra porque me parece que se necesitan muchas llaves, ¿no? En estos momentos para abrir las cerraduras y la famosa puerta sin puerta del mundo del Zen, ¿no? Es lo que te puedo decir, ¿no? Muy contento de haber trabajado con vosotros y bueno, haber trabajado con Claudio, por supuesto, ¿no? Pero bueno, simplemente comentar que muy sabias palabras, lo que dices sobre la crisis me resuena muchísimo, por supuesto. Y bueno, también decirte que has introducido ya algo que vamos a tocar aquí, en este tiempo. Has hablado también de Antonio Pacheco, porque no solo Claudio Naranjo, sino que Antonio Pacheco fue el primer director de esta editorial
Y este tiempo va a servir también de homenaje a Claudio Naranjo y, por supuesto, a la memoria de Antonio Pacheco, del que más tarde hablaremos. Tenemos algunas personas también que hablarán más concretamente de él. Por dar nada más que el Journal of Transpersonal Psychology de California me pidió un artículo sobre Claudio que te lo envié. Y para mí también muy contento de que en California a Claudio se le vaya teniendo con mayor respeto del que se le tenía últimamente. ¿Vale? Nada más que eso, que quede eso como evidencia. Gracias, Manuel. Que vaya bien. Quiero deciros también que esto que estamos haciendo ahora online, lo haremos una retransmisión, un encuentro en vivo con todos estos invitados el día que se pueda, en un gran salón, en un gran lugar de eventos, que ya teníamos contratado desde hace mucho tiempo. Ahora no se ha podido hacer, por eso lo hacemos online, pero Francis, en su momento lo recuperaremos y haremos una gran fiesta de aniversario. Sí, señor. No sé si ya será el 25, el 26, el 28 aniversario. Con música. La haremos con música y con danza y con poesía. Exactamente, nada, estáis todos invitados, estáis todas invitadas. En el momento en que se pueda hacer, lo sabréis, os lo comunicaremos. Y mientras tanto, pues seguimos aquí. Sergio, ahí estás de nuevo. Bueno, solo para terminar el tema del libro. En mi libro es una afirmación de una suposición de Nietzsche que estaba oculto en toda la obra de Nietzsche, porque Nietzsche dice, solo creería en mi Dios que sepa danzar, lo puse el nombre que solo creo en Dios que sepa danzar. Entonces una afirmación, esto. Ese en mi libro hay de todo. Me tenía ganas de decir que Jean Arthur Rimbaud era un sufi que estaba disfrazado y en su poesía de las iluminaciones de la estadía en el infierno habla cosas que son verdaderas técnicas sufís. Esta era mi idea de los libros, hacer un contrabando de cosas que yo quería decir, pero no encontraba otro camino sino en el tema del sufismo. Y así está el libro. Bueno, maravilloso. Sergio, realmente tu libro es un libro muy impactante donde dices cosas, por ejemplo, como esta, que Rimbaud era un sufí. Es uno de los momentos para mí impactantes del libro, entre muchos otros, pero hemos aprendido muchísimo con tu libro. Te lo agradezco mucho y espero que pronto nos entregues tu próximo libro. ¿Se puede saber algo sobre él? Sí. Bueno, yo con mucho gusto te voy te pasar este libro que estoy trabajando. ¿Cómo se pasa ese libro? Yo estoy estudiando hace muchos años el tema de las 5 sabidurías en los 5 Dhyani Budas. Yo estuve durante mucho tiempo, más o menos son 6 años, muy cerca de los antiguos alumnos de Chogyam Trungpa. Y de ahí lo tomé mucho y lo aprendí mucho de las 5 sabidurías que son llamadas las 5 familias de Budas. Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba practicando esto con los alumnos de Trungpa y desde ahí empecé a estudiar porque me interesó demasiadamente este tema. Entonces, en el Congreso de Brasil de Enneagrama, yo tuve una charla con Claudio y le hablé, ¿tú ya te das cuenta de la relación de los eneatipos con las 5 sabidurías, con los 5 Dhyani Budas? Y Claudio me habló, este es un tema muy importante, que creo que de ahí se puede entender mucho los eneatipos, pero yo no tuve tanto tiempo para me dedicar a este estudio. Entonces seguimos hablando y empezamos a ubicar los 9 tipos del enneagrama dentro de los 5 Budas. Y los 5 Budas expresan una parte de sabiduría y una parte de confusión y de neurosis, que son los clashes, son los venenos emocionales. Entonces en la charla que tuvimos, ubicamos por la primera vez los 9 tipos en las 5 familias.
bueno, yo seguí trabajando, he hecho un seminario en Barcelona sobre este tema y tengo dedicado mucho tiempo a eso. Antes de morir, tuve otra charla con Claudio en Barcelona y ahí ubicamos de vez las 5 familias, pero adelantamos más el paso. Encontramos todas las familias en los reinos, los slokas, los reinos que son los reinos donde cada uno de nosotros nace cuando llegamos a este mundo desde el punto del budismo, que nada más es do que el terreno psicológico y emocional que vivimos. Entonces ahí localizamos todos los 9 tipos. Mi libro es más o menos hizo un aporte de las 5 sabidurías como un estudio del carácter, no solamente del enneagrama, pero sobre todo de las estructuras corporales del de Reich y Lowe, que son temas que yo vengo conviviendo. Y hay un tema interesante por final, que los estados psicológicos de los reinos son muy parecidos con las experiencias con los psicodélicos y con las sustancias cuando las personas hablan. Había empezado a hablar de este tema con Tony Aguilar y es un tema muy interesante de explorar cuando las personas hablan de sus experiencias con psicodélicos, que están hablando de alguna forma de uno de estos reinos en que se pueden hacer según el budismo. Un tema muy interesante. Qué maravilla, Sergio. La verdad es que tuve la oportunidad de estar en tu seminario en Barcelona, me pareció fascinante y tenemos muchas ganas de ese libro. Claro. Gracias. Deja solamente por fin hablar de unos libros de la llave que me ha tocado mucho, porque mis primeros contactos fueron con Antonio Pacheco hace muchos años para llegar libros al Brasil, y de ahí fui conviviendo con las ediciones, con los libros de la edición. Quería salientar que la vida sobrehumana de Gesar, que Asunta habló de Alexander de Vinil, es un libro impresionante de las cosas que Alexander de Vinil ha encontrado en el mundo tibetano. Y este libro que se llama Calma y Claridad, de Lama Mipam, es un libro que solamente Claudio para indicar estas cosas, porque es de una preciosidad este libro a la psicología del budismo que me impresiona tanto. Y por fin, los libros de Claudio que me tocan mucho son los ensayos, que ha salido poquito, y los cantos del despertar. Estos libros que es de una riqueza impresionante, estos 2 libros. Por fin, lo quería decir que el libro de Sherif, como el libro de Guillermo Borges, son libros muy importantes para la llave. El libro de Sherif es un depoimiento de un tiempo que me parece que es muy interesante para nosotros, hermanos menores, mirar a los hermanos mayores, hablar de este camino lá atrás. Entonces, creo que es un libro muy importante que otras personas pueden escribir en la llave. Y el libro de Guillermo Borges también para mí es un manifiesto, es un documento psicoterápico que es con la misma dimensión del libro de Sherif, un depoimiento suyo que tiene una riqueza y una importancia muy grande como libros de la... Muchas gracias, Sergio. Ha sido estupendo escucharte. Y me gusta mucho cómo recomiendas los libros de la llave, porque coincidimos mucho. Creo que Cantos del Despertar es posiblemente el libro más inspirador de Claudio Naranjo. Siempre lo he pensado, yo se lo dije muchas veces. Él solía estar de acuerdo, no sé si lo decía para sacárseme de encima, podría ser. Pero no, creo que lo creía de verdad. Y bueno, Cherif, tenemos con nosotros justamente a Cherif. Francis, ahora podemos hablar un poquito de su libro. Sí, de Cherif. Y de Cherif. Y de Cherif. Así que, Sergio, te envío un abrazo y Cherif, ¿estás por ahí? Muy bien, muy contento. Yo tuve la suerte de conocer al Claudio en el año 8 y lo invitamos con Blanca a México
y fue como todo un espacio para Claudio de salir, digamos, de una cierta depresión. Y yo creo que la familia mexicana, el Memo, Ilse, Blanca y yo, y el grupo que conformamos, la primera comunidad mexicana, le dio mucho ánimo al Claudio para poder primero ensayar con un posible SAT en México, pero nos cayó encima la crisis, la devaluación, y es cuando se desarrolla el SAT a España. Gracias a Antonio Asín y gracias a ¿cómo se le llama? Martín Pollo, Ignacio. Y bueno, yo tengo la suerte de haber participado en esos primeros SAT que fueron, y me imagino que ahí se va a recordar también nuestro amigo, que fue un SAT de un mes, era increíble, teníamos un mes completo de trabajo día y noche, incluyendo el trabajo de cocinar juntos, de hacer el aseo juntos, en fin, la comunitaria, donde el trabajo terapéutico se mezclaba con el trabajo de convivencia, con todo lo que supone de dificultades. Y la verdad que entramos más a fondo fue una temporada donde nosotros, los hermanos, entramos seguramente en una pelea muy grande. Bueno, yo era un actor de segundo plano en esa pelea, pero la verdad que yo, a nivel de equipo terminamos bastante mal todos. Antonio, el Memo por otro, el Ignacio por otro, en fin, fue todo una dificultad ahí. Pero la experiencia en sí terapéutica fue de mucho aprendizaje. Y pasando a lo que es el libro, yo creo que una intención básica del libro como homenaje al Claudio, por el tiempo compartido, donde la amistad, el afecto fue como también un elemento continuo a lo largo de 40 años. Yo conocí a Claudio con sus amores, con sus decepciones, con sus reencuentros, y él también me conoció con mis propios momentos de vida, mis dificultades, y yo creo que soy quien soy por ese vínculo con Claudio, por su trabajo, por su espíritu, por su humor, por su capacidad de transparencia. Y el libro no es más que un homenaje por un lado, y ahora tanto que hablaban ustedes de psicodélicos, yo que eso con Claudio y con México, con Memo, con los chamanes, y llegó un momento fue muy satanizado eso y muy prohibido después de años de permiso, y yo creo que mi intención era como encontrar más allá de las sustancias, caminos que recrean el ambiente, la atmósfera que se podía tocar, vivenciar con el MDA, por ejemplo, con el éxtasis, en fin, con todo eso. Entonces llegó Claudio donde se habló de uso, pero también se habló de abuso de eso personal. Y yo me quedé con esa frase y poniéndole mucha énfasis en cómo a través del cuerpo, cómo a través de la respiración, cómo a través del movimiento poder recrear esos tan delicados, tan finos de atención. Y eso es básicamente el libro, un poco de mi biografía, de mi historia, un poco de la sabiduría de Claudio, que yo he hecho a mi manera, carne y hueso, y también un poco plantear las premisas de mi trabajo. Así que eso es lo que les puedo compartir. Y te quiero también felicitar, David, por lo que tú estás haciendo por la llave, también por lo que hizo Pacheco, que también era un colega, un amigo, que fue muy importante, y también decirles que el libro de Memo, el de La locura, fue un libro primero editado en México, donde yo era responsable de la edición, y de verlo a Pacheco y después a ti, David, La locura, sí.
Así es, así es. ¿Ok? Eso es lo que Fue un cariño excelente trabajo. les comparto y nos Cariño. leyendo y aprendiendo. Cariño, cariño. Mua. Querido Cherif, muchísimas gracias. Bueno, despedimos a Sí, Cherif. eso es. Cherif, gracias por todo. Gracias por estar ahí. Gracias, gracias maestro. Gracias maestro. Y me dice Francis que ya Sí, tiene que yo irse. tengo, sí, en estos tiempos, pues son muchas las cosas que nos toca hacer y contra todo deseo, tengo que estar a la vez en un trabajo con sueños y aquí con vosotros aquí. Lo siento de verdad, me hubiera gustado. Antonio Pacheco es un nombre súper importante, lo he dicho al principio, qué bien que se insiste y se repite, Sí. porque las raíces son las raíces y sin eso no hubiera habido nada y tú eres un tiazo. Yo hubo un momento que dije, pues no sé, pues si tiene que coger alguien una editorial la cojo yo. Y cuando llegaste tú vi lo que era la profesión y la profesionalidad y ese ojo siempre abierto que tienes para explorar desde otras llegadas culturales cosas para traer aquí. Las últimas cosas que has hablado sobre el parto o sobre este chamán, este gran maestro hindú, o sobre lo que es jodido, ¿no? Lo que es la profesión de no dejarla pasar, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Pues Muchísimas a mí me gracias. gusta mucho que estés ahí, Gracias a Francis, todos. apoyando. Encantadísimo de la vida. Qué bien, Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Creo que tenemos por ahí... Hola, Igor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Se oye? Qué bueno verte. Se te oye. Se te oye. ¿Se bien. oye? Vale, vale. Pues Bueno, Igor, aquí pues, estamos. muy bien. Pues nada, me alegra mucho verte. Y bueno, vamos a hablar de tu padre, de Antonio Pacheco. Creo, Pepe, que tenemos una foto de Antonio por ahí. Así que si la puedes pinchar en algún momento. Quería hacer especialmente presente a Antonio, que fue pues prácticamente la primera persona con la que yo tuve contacto en el mundo del programa SAT, el mundo de Claudio Naranjo, la persona que me enseñó muchas cosas, que me hizo crecer como ser humano. Ahí tenemos a Antonio en la imagen. Y bueno, pues una persona a la que muchos llevamos muy profundamente en el corazón. Y tú más, que además eres su hijo. Cuéntanos un poquito, Igor. Cuéntanos de ti, cuéntanos de tu padre, cuéntanos de aquellos viejos tiempos. Pues bueno, ¿por dónde empezar, no? Antonio, desde que empezó en el mundo del conocimiento, buscador, incansable e insaciable. Siempre en la búsqueda. A ver, que me oigo doblado, ¿eh? El eco. Pero te vemos bien. Ok. Entonces, bueno, o sea, él estuvo como director del programa SAT y llevando la llave durante casi 20 años, aprox, entre unas cosas y otras. Y bueno, hizo un trabajazo ahí, ¿no? Sacando los primeros libros, buscando, traduciendo, preparando todo el tema de sacar libros nuevos constantemente. Igor, y aquellos tiempos en los que tú estabas de ayudante en el programa SAT, Antonio, ¿cómo vivías tú eso con tu propia transformación personal, tus propios cambios internos, tu propio trabajo personal? Pues yo me acuerdo en aquellos tiempos, estuve así como 5 o 6 años ahí ayudando a Antonio en el programa, en la Casa Grande. Y bueno, pues después de pasar aproximadamente por 42 SATs, pues todavía me di cuenta de un montón de cosas que tenía ahí para seguir trabajando, por ejemplo, ¿no? O sea, ese inconstante
Bueno, cosas, es que, a ver, ¿cómo me explicaría, no? Nunca se acaba. Nunca se acaba, así como que nunca acaba uno de darse cuenta. Pero bueno, en mi caso, yo lo viví todo desde detrás del ojo de pez, porque estaba siempre en la filmación, en la cámara, esos 5 años, y para mí fue muy movido desde ver el trabajo de cientos de personas, 700 personas cada verano que veía detrás de esa cámara durante 7 sats, y era como espejo, 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 ¿no? O sea, y eso lo llevo para siempre, o sea, constantemente. Para mí es como el día al día, o sea, yo trabajo ahora de cara al público, siempre con gente, dando clases, y el espejo ese le mantiene a uno también vivo el empatizar con los demás, el ver cómo somos, cómo soy, cómo eres, todos somos uno ahí, ¿no? Al final. Y eso es un poco la enseñanza que me quedó del SAT, que al final todos somos un ente como muy grande y cada partícula de cada uno forma parte del otro, algo así, te diría, algo así. Y luego, pues, volviendo al tema de Pacheco, Antonio, por ejemplo, cuando trabajaba en el programa SAT, era un laboratorio, siempre estaba experimentando, o sea, dentro del programa de lo que le tocaba hacer y tal, siempre estaba con su granito de arena de experimentación. Un poquito por ahí. Luego quiero recordar una cosita que he estado rebuscando. El primer libro que editó Pacheco, o sea, en la llave suyo, lo tengo aquí. No sé si os suena. A ver, espera. ¿Se ve? Se llama Crecer en el amor. Escribió varios libros que ha dejado de legado y este fue el primero que fue de la llave, que es un libro de poesías y tal, que es muy interesante, que lo escribió de visiones que tuvo y de escrituras. Ahí está. Igor, de todas maneras, sobre todo, se trataba de hacer presente a tu padre, de hacer presente su generosidad, su conciencia, su capacidad como educador y educador espiritual, incluso de los egos más abigarrados, más difíciles, como el mío o como el tuyo. Un buen hombre, para mí padre, maestro, guía, sigue siendo todavía hoy en día, aunque esté ahí arriba, el guía, el maestro que cada uno puede tener. O sea, a mí me ha dejado mucho conocimiento. A mí y creo que a mucha gente, ¿no? O sea, sí, Antonio dejó mucho conocimiento aquí. Como él decía, nunca acaba uno de darse cuenta, que lo dije antes, que esa frase a mí me la dejó él marcada, ¿no? Sí. Cierto. Igor, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias a ti por acordarte de la saga Pacheco. Hombre, cómo no. Sí. Siempre en el corazón, la verdad. Vale. Hasta muy pronto. Mucha fuerza y muchos años más para la llave. Gracias, compañero y hermano. Bueno, vamos allá con Evania, que creo que la tenemos también por ahí. Evania o Evania. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estaba abriendo el micrófono. Evania es la autora de un libro que fue el primer libro de esta nueva etapa de Ediciones La Llave cuando se trasladó desde Vitoria hasta Barcelona. Es un libro que se llama Infancia, la edad sagrada, y es un libro que ha tenido una profunda influencia en comunidades de educadores, también en madres, en padres, en personas que quieren mirar cómo es su propio desarrollo del carácter en los primeros años, en la infancia, también en la adolescencia. Es un libro que ha golpeado mucho a muchas personas. ¿Nos puedes hablar un poco de tu libro? Sí. Bien, fue una oportunidad muy buena encontrar esa contigo también, David.
esse momento que estavas adentrando em La Llave, eu também, o livro sendo traduzido por uma iniciativa também de Pacheco, que foi a pessoa que hizo o primeiro contato comigo através de uma indicação de Cláudio, de Montse, de México, que pediu a Cláudio. E também o livro é um livro, agora está em e-book, e estou muito contenta com essa edição em e-book. É um livro que eu trabalhei muito por ele, muitos anos, muito duro, e me quedo muito contenta que as pessoas seguem lendo e La Llave sigue vendendo muito bem o livro. É uma sensação boa de trabalhar muito por algo e depois sentir que isso resulta sendo útil para as pessoas. Então, é um tema todo da prevenção na infância e na adolescência. Eu estou agora trabalhando em um novo livro que é acerca da adolescência, que eu estou também como uma infância muito apaixonada por el tema, porque é um tema muito interessante e que necessitamos mirar, quizá de uma outra maneira também, a adolescência, que está com tantas pessoas tendo tanto medo, seus filhos vão chegar na adolescência, que medo, que vai ocorrer, vai se perder, e essas coisas, e é, em verdade, uma idade visceral, uma idade llena de potência, llena de vontade, llena de desejo e coragem. Então, acompanhar essa idade, que é um desafio. E um pouco disso que quero mirar, apresentar também como todo o tema da infância se redita, as heridas da infância se reditam na adolescência, e uma grande oportunidade que nós outros, como padres, temos de integrar coisas que geralmente não hacemos, resistimos a ouvir o que o adolescente está apresentando para nós outros. Então, são as coisas mais que... Bem, eu queria falar que há muitas coisas que falaram já, mas um autor que me gusta muito, que La Llave editou, é Steve Taylor. Steve Taylor, o livro La Caída, para mim, foi uma coisa de um grande impacto. Há muitos anos atrás, quando tomei contato, é um livro que me li e se relaciona com muitas coisas. Depois, outros livros dele também, né, que me gustam muito, mas La Caída foi muito impactante. Eu creio que foi Pacheco que editou, sim, né? Sim, na primeira edição, naquele tempo. Bem, eu queria destacar duas coisas, assim, para não falar muito. O trabalho do grupo de las pessoas todas que estão fazendo essa, como Gracia falou, uma enciclopédia de Enneagrama, com a coordenação de Gracia, é um trabalho muito largo, eu imagino, trabalhar com grupos que pessoas que tu pedes e não contestam, e não fazem, enfim, todo esse tema, contigo também. Então, acho muito importante isso, nós outros termos essa possibilidade, né? Mi contato com Cláudio começou em los anos 90, organizamos um SAT para ele em sul do Brasil, um SAT com ele, com Uruguai e Argentina, e desde então tivemos um encontro muito forte com ele. Isso em 95, e depois, desde então, nos quedamos muito cerca. E mais só mais uma coisa que eu queria falar, Davi, é dizer-te, eu já falei isso muitas vezes para ti. Eu sou periodista de origem, que me gusta os textos, sou incluso uma pessoa que diz, mira, hace assim, hace assado, sou muito, às vezes, detalhista para mirar o que quero que seja muito perfeito, bueno. E
tu trabalho em La Llave é uma coisa muito importante. Às vezes não sei se tu sabes isso, pero é muito importante, incluso por tu. Agora mesmo, essa transmissão, se fora eu, estava ganhando um hijo. Tinha que ser de uma outra maneira, não podia ser tão assim, tão com ele cai de sinal, como cai de sinal. E mira, e eu estou aqui a rir porque, eu digo, bem, Davi é a capacidade de levar isso como um bueno 7, levar essas coisas de uma maneira muito boa. E tua capacidade editorial é realmente algo muito importante. E eu creio que é uma vivacidade, uma pulsión epistemofílica que tienes muito desarrollada, muito brilhante, haces conexões e queria agradecer-te por isso. Eu tive a sorte de ser o primeiro livro que hiciste em La Llave. Eu tive essa sorte, porque realmente foi muito bueno. Querida, no podrías si no fuera gracias a gente como tú, a toda esta gente maravillosa que he conocido en la escuela SAT, que he conocido a través de Claudio Naranjo, de Antonio Pacheco también, y que me ha permitido hacer un camino de vida maravilloso y crecer como ser humano, a mí y a tantas personas. Esto es una escuela de crecimiento psicoespiritual y es un lugar hermoso. Muchas gracias por estar aquí hoy. Sí, gracias. Gracias a ti e graças a muitas pessoas, né? Eu tenho um carinho muito grande por Xerife. Graças, contenta em ver Xerife. E eu queria registrar, assim como a gratidão com Pacheco, a gratidão com Alaor Passos de Brasil, que foi a pessoa que me levou a encontrar Cláudio, sempre foi muito generosa com os outros, de propiciar as coisas, de favorecer, de valorar o que hacíamos. Então, estávamos no sul do Brasil, quase o fim do mundo, e a Laor nos mirava, via. Então, graças a Laor também. Gracias, querida. Hasta muy pronto, espero. Bueno, nos queda poco tiempo. Vamos allá con Ana Escoda, creo que la tenemos preparada. Ana, ¿cómo estás? Encantado de verte. Buenas. Ana, quiero decir de ti que eres terapeuta, ya con muchos años de experiencia, que has estado también en el programa SAT, que fuiste pareja y eres madre de un hijo de Antonio Pacheco, y que además has sido una persona muy importante en Ediciones La Llave, porque durante años estuviste allá, trabajando duramente, contratando libros, haciendo mil cosas, apoyando muy fuertemente a Antonio Pacheco en tiempos que fueron más difíciles que estos para la editorial. ¿Nos puedes contar algo de toda esa experiencia? Sí, claro. Pues para mí también hace 20 años que me encontré con Antonio y que justamente pues nos decidimos iniciar una vida juntos en Vitoria. Y cuando llegué justo ya estaba embarazada, entonces yo estaba en Vitoria pues sin nada que hacer, aburrida y con mucho frío. Y Antonio me dijo, pues mira, ¿por qué no traduces un libro del inglés? Hay un libro muy majo que yo creo que te va a entretener, se llama Mono, un viaje hacia el oeste. Vas a ver que te va a gustar y así va a pasar el tiempo más rápido. Y bueno, pues ahí empecé yo en La Llave traduciendo ese libro que a mí se me hizo pues como construir una catedral casi, ¿no? Porque yo soy una persona que venía de danza, de la experiencia del mundo emocional, de repente encontrarme con la palabra, con centrarme, traducir, buscar la palabra adecuada, no era lo mío. Entonces, reconozco que para mí, tanto conocer a Antonio, vivir con él los 10 años que estuvimos juntos,
y formar parte de esta editorial, porque fue algo que fue inevitable. O sea, Antonio tenía siempre mucho trabajo y todos los que estábamos alrededor compartíamos ese trabajo y estábamos enrolados detrás de él, haciendo lo que hiciera falta, ¿no? Y lo mismo traducía, que a lo mejor pues tenía que contratar con editoriales extranjeras, o tenía que decidir una portada de un libro, o hablar con un autor para ver cómo quería hacer la presentación del libro. Estaba un poquito aquí, un poquito allá, pero realmente entusiasmada con este proyecto tan bonito que es La Llave. Y además os digo que Antonio estaría feliz de ver cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado y lo lejos que está llegando. Pues, estoy emocionada, ¿verdad? Qué bueno escucharte, Ana. Es importante que me hayáis invitado. A ver si te escucho. Me ha hecho mucha ilusión que me hayáis invitado. La verdad es que a mí también me ha hecho mucha ilusión que estés aquí. Creo que ha sido muy importante tu apoyo para que esta editorial salga adelante. Y bueno, yo estuve muy en contacto con Antonio en los primeros años en que comencé a encargarme de la editorial. Él también me ayudó muchísimo. También sin él yo no habría podido seguir sacando adelante la editorial. Siempre es un trabajo colectivo, por supuesto. Y bueno, la verdad es que te deseo lo mejor. Y de alguna manera yo siento que sí, que es importante que estés aquí hoy, recordando a Antonio y recordando tu duro trabajo de aquellos años también. Pues gracias y hasta Gracias otra. Gracias, Ana. Un abrazo enorme. Chao. Bueno, seguimos adelante. Albert, tenemos unos cuantos libros publicados contigo. Lo primero será, decir que eres psicólogo, que eres psicoterapeuta, con una gran experiencia, eres uno de los más veteranos, eres uno de los más conocidos y valorados terapeutas gestálticos de este país, probablemente del suroeste de Europa. Y bueno, la verdad es que tus libros, tus reflexiones, especialmente tus reflexiones sobre Gestalt, han sido aportaciones muy importantes. De alguna manera has sido un formador de gestaltistas, has sido un maestro para muchos terapeutas y quería que nos hablaras un poco de todo ello. Bueno, pues más o menos es lo que tú dices. Yo justo estoy celebrando, en el 2019 celebré mi 40 aniversario como terapeuta, formador, supervisor y todo eso. Y ahora lo último que estoy es entusiasmado con un proyecto profesional, entre otras cosas un posgrado que preparo para el año que viene, que le llamo de Gestalt integrativa y transpersonal, que quiero recoger un poco toda esa experiencia. Y en cuanto a La Llave, preparé aquí los libros para, me hacía ilusión enseñarlos. Este fue el primer libro, Clínica Gestáltica. En las dos ediciones, la azul fue la de Antonio y esta fue la ya tuya, la ya de Barcelona. Este fue, bueno, como todo primer libro, ¿no? Es como, yo creo y digo que los libros, las obras en general, son como hijos simbólicos, ¿no? Y para mí lo han sido. Yo he hecho 4 con La Llave y 2 más en otra editorial que tú conoces. Luego vino el 25, que este como libro me parece un libro menor, aunque tiene 3 piezas que me importan mucho, que son, cuando es una especie de recopilación de artículos, hablo de una cosa que yo me quise mucho y que está presente en muchas escuelas de Gestalt, que es el programa Alfa. Luego un artículo sobre la pareja que estoy muy satisfecho. Y luego uno que me gusta mucho que se llama Hacer Nada, que fue una de mis primeras incursiones, este es de 2004, en escribir sobre lo espiritual. Antes
me resonaba lo que decía Cherif, a quien quiero y saludo, claro, mucho. Esa vía de lo transpersonal o de lo espiritual por medios naturales, digamos. Él hablaba del cuerpo. Yo he desarrollado una cosa cuya palabra le debo a Antonio Asín, que se basa en Gurdjieff, que es la atención, y que fue el tema del tercero, que fue que está de atención. Y el último, como sabes bien, porque fue un gran impulso tuyo, fue el de sexualidad, desde 2018, ¿no? Una de mis especialidades. El año que viene celebro el 40 aniversario del taller de sexualidad. Empecé a trabajar en el 81 de eso. Y muy contento de Antonio, a quien también yo quiero nombrar, además de Claudio, claro, que fueron para mí las puertas de entrada. Muy agradecido, Antonio, por brindarme la oportunidad de poder publicar. Y a ti, no solo como editor, sino porque para mí en la llave tiene que ver con esos 4 libros, pero también hay 2 cosas de la llave que yo quiero resaltar y que de nuevo gracias a Claudio, ¿no? Mi participación en los 27 personajes en busca del ser me parece un buen libro, aunque mi participación no fue muy buena. Yo fui más un compilador que un autor, y de lo que me siento hondamente satisfecho es de la última, que fue la participación en el libro de Golosos, ¿no? Con la biografía de 7 Conservación, donde ahí yo creo que me desnudé de una manera notable y me han devuelto cosas muy hermosas al respecto de eso, ¿no? De poder... Y que aprovecho lo público para agradecerte que en parte otra vez fue gracias a ti. Recuerdo las reuniones, entrevistas que tuvimos para que tú me ayudaras a poner en orden esa biografía. Y le toca la cosa aquella con Claudio de que yo quería más bien una entrevista, porque me había hecho la entrevista a Susie Stroke, a quien, bueno, y yo estaba muy satisfecho porque de la primera que había escrito, que me había pedido Claudio en el 96, no me gustaba nada, pero Claudio quería entrevista, entonces dijiste, yo te ayudo, Albert. Entonces hicimos aquellos encuentros y de hecho el borrador fue tuyo, y te lo agradezco porque yo no era capaz de poner en orden todo aquello y el resultado me siento, bueno, tan satisfecho al menos como de los otros libros, ¿no? Y eso. Muy bien. Sí. Y yo creo que le sirve a mucha gente. Una biografía muy descarnada, muy abierta. Y no es fácil abrirse las venas así, en un libro, y ponerlo a la venta, y que la gente lo lea, y que circule. Bueno, digamos que fíjate, ese es 2019, creo, ¿no? ¿Debe ser? Sí. Algo así. Es como esos círculos que se cierran así, ¿no? Porque el primer escrito que yo hice, otra vez gracias a Claudio, fue en el Gestalt sin Fronteras. Pero antes de que lo editara la llave, lo editaron en Argentina en el 93, luego lo reeditó la llave, ¿no? Y yo escribí sobre Memo, sobre Guillermo Borges en ese libro, y también fue Claudio destacaba el hablar desde las entrañas, ¿no? Yo ahí me desnudaba completamente en el sentido de hablar sin tapujos de mi experiencia, no siempre agradable con Memo, ¿no? Pero fundamental en mi vida, ¿no? Antes, después de ambos, de Memo y de Claudio, ¿no? Desde luego. Así que, desnudar por desnudar, del 93 al 2019, ¿no? Como los otros han sido más teóricos, aunque yo siempre lo personal está presente, pero estos 2 textos, bueno, me siento especialmente satisfecho, ¿no? Qué bueno, Albert. Pues nada, espero que sean más. Bueno, pues no lo sé, mira, porque últimamente, como sabes, no puedo escribir ni leer, tengo que confesarlo. Todo lo que había pasado en la cabeza se me fue a las manos. Y ahora de lo que tengo ganas es de hacer cosas con las manos. Estoy en una vuelta a ese lugar tan importante para mí que son las Garrigues, una comarca, la vuelta a lo rural, al campo. Quiero aprender a labrar la tierra. Quiero labrar mis tierras y hacer cosas. Estoy construyendo cosas con las manos, desde esculturas hasta estanterías y cosas así.
jardineras. Está en las manos ahora, así que no sé cuándo voy a volver a la cabeza como para poder volver a escribir, pero bueno, esto sabemos que la vida es larga, afortunadamente, esperemos, y igual volvemos, y desde luego yo me siento muy agradecido a La Llave. Y nosotros a ti. Y parece importante este proceso en el que estás, de volver a las manos, así que nada, disfrútalo, y cuando vuelvas a producir algún libro, hablamos. Sin duda, David, lo sabes. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Albert. Un beso para todas y todos. Ahora vamos a tener unos minutos de un vídeo, si ya está preparado, si no esperaremos un poquito, pero tenemos un vídeo que es un vídeo de una animación con la voz de Claudio Naranjo. Creo que sirva de homenaje también a Claudio Naranjo, fallecido, como muchos sabéis, hace poco más de un año, y fundador también, junto a Antonio Pacheco, de esta editorial. Entonces es un vídeo que habla sobre el paradigma triunitario. Los dibujos son de Parama Libraleso, que también ha ilustrado algunos libros de esta editorial, y la voz en off es de Claudio, y me parece un vídeo hermoso que quien no haya visto va a disfrutar. Dura unos pocos minutos, así que ahí os dejo con ese vídeo, y luego seguimos. Hace mucho tiempo los humanos inventaron el mando, que se afirma a través del poder violento. Y desde entonces celebramos el orden establecido, sustentado en la amenaza y en la culpa. Lo llamamos la civilización. Pero no es tan bella la civilización cuando la miramos de cerca. Pues entonces descubrimos que desde que legitimamos la obediencia a la autoridad amenazante, nuestra historia se ha vuelto un río de sangre. Y ya solo conocemos seres humanos domesticados. Los mitos nos cuentan que caímos del paraíso, y algunas feministas imaginan que fue mejor el mundo cuando la tierra era un jardín y sus habitantes una sociedad aglutinada por el espíritu de las mujeres. Pero sospecho que aún en los tiempos de la sociedad matrística prehistórica obedecíamos ya al espíritu tribal, y cuando una tiranía de grupo paralizante nos domesticaba y limitaba. Pareciera que se rebelaron los hombres, como nos lo recuerdan los mitos de Perseo y la Gorgona, o el de Apolo, del que se dice que mató a la gran serpiente, apoderándose del oráculo de la gran diosa de la tierra. Parece que solo antes de todo aquello fuimos felices, y que por más que solíamos morir de hambre y frío, nos manteníamos solidarios, igualitarios y justos. Pero ya hace mucho tiempo desde que nos volvimos infelices y egoístas, viviendo según el paradigma patriarcal de una autoridad violenta idealizada que ni siquiera percibimos. Aunque nos convendría instaurar el paradigma triunitario del abrazo a tres entre el padre, la madre y los niños, en la familia sana así como en la familia interior, de las tres subpersonalidades en nuestra mente tricerebrada: el padre que mira al cielo, la madre que mira a la tierra y el niño interior que en su vuelo mira hacia adelante. El padre que manda sin mandar porque comprende e inspira, la madre que cuida sin cuidar porque ama, el niño que actúa sin actuar porque es puro movimiento.
Reconocían los hindúes estos tres principios universales, como Brahma el creador, Vishnu el protector y Shiva el señor de las transformaciones. Y otros hablaron de la santa energía, la santa inercia y la santa neutralidad, que podemos también reconocer en la tríada de la inteligencia, el amor y la sabiduría orgánica del instinto. Pero en nuestra cultura deteriorada hemos perdido el amor materno y desdeñado la sabiduría animal y corporal. Y solo nos queda la mente empobrecida e insular de un padre que se volvió un tirano al someter a la madre y a los hijos, convirtiéndose en un fantasma represor, enemigo de la vida. Pero es hora ya de que, comprendiendo los daños que nos ha causado el espíritu despótico y violento y represivo del Padre Absoluto, nos volvamos liberadores del amor y amantes de la libertad, para así pasar del paradigma patriarcal al paradigma trinitario, holístico, de un abrazo a tres entre el Padre, la Madre y el niño, en la familia, en nuestras mentes, en nuestros valores y hasta nuestras formas de gobierno, el mando central, el mando tribal democrático y el mando anárquico o autárquico, de cada cual sobre sí mismo. Entonces podríamos decir, no solo Padre nuestro, sino que Madre nuestra, y eterno Niño nuestro, y sobre todo Ser triple, que eres lo más nuestro aparte de la vacuidad, a la que todo pertenece porque todo lo contiene, y a la vez regala. El 3 veces nuestro se predica sin cañón y sin campana, decía mi amigo y mentor, Totila Albert. Y añadiría hoy que sin poder, ni propaganda, ni dinero, pues no se predica y ni siquiera se enseña, sino que es, simplemente, se lo permite como el orden natural, que aparecerá cuando dejemos de predicar, de enseñar, forzar, pretender, y reconociendo nuestros errores, así como nuestra impotencia, nos rindamos a un orden diferente del que hemos venido estableciendo en nuestra ignorancia arrogante. ¿Pero qué digo? ¿Acaso hay alguien que pueda hacer algo frente al poder patriarcal que nos viene arrastrando hacia el abismo? ¿Podemos hacer otra cosa, acaso, que tener fe en que ya la catástrofe del orden mundial que hemos creado bastará para liberarnos, de manera semejante como en nuestra vida individual la muerte del yo falso es la condición suficiente para que nos regeneremos? Tengamos esperanza entonces en el naufragio de la nave patriarcal a la que alguna vez nos entregamos, y estemos preparados para dejar atrás lo conocido, confiando más bien en el abismo del que procedemos, que todo nos ha dado, pero al que hemos traicionado en nuestro miedo y nuestra voluntad de sobrevivir a toda costa. Y así como en el libro del Éxodo se encaminaba precariamente el pueblo peregrino hacia la tierra prometida, siguiendo a Dios que se le aparecía como llama o como columna de humo, esperemos que, una vez colapsada nuestra economía y su despotismo, tengamos también la sutileza de interesarnos en las señas de una conciencia superior.
Bueno, hermoso vídeo. Y ahí teníamos una foto de Claudio Naranjo. ¿Puedes volver a pincharla, Pepe? Es una bonita imagen de Claudio al piano. Pues que sirva este momento también como homenaje a Claudio, fundador de esta editorial e inspiración de esta editorial. Nuestro último invitado de hoy será Alain Vigneault. Querido Alain, ¿cómo estás? Corre, estar bien, muy bien, es un poco difícil, pero estamos transitando. Bueno, pero el coronavirus, si se te acerca, lo matas de risa o haces que se ponga a llorar, que es lo que tú haces con la gente en los talleres. O se ríen como locos o lloran como locos. Son las dos facetas de la misma moneda. Si ríen y lloran es porque están vivos o porque vuelven a la vida, que la vida es eso, es llorar y reír. Y que si lloran y ríen es porque están volviendo a algo que se parezca a algo de vida, de sentir. Así es. Me he levantado un momento para agarrar tu libro, tu último libro, Vida de Clown, la tragicomedia del ser. Es un libro que se ha publicado este año y que ha sido una bofetada. Es una biografía, pero es mucho más que una biografía. Yo digo que es un libro a medio camino entre Fellini y el surrealismo, y además que es un profundo testimonio de resiliencia y un libro sobre amor y humor. ¿Qué dices tú sobre tu libro? No entendí tu última frase. Sí, la última frase es que es un libro sobre amor y humor. Sí, ciertamente. Sobre el humor amoroso que podemos llevar hacia la consideración de nuestra tragicomedia. Yo tengo la mía, o tuve la mía, pero yo creo que cada vida tiene algo de tragicomedia. De hecho, es una reflexión que también hacía mucho Claudio, ¿no? Cuando Claudio nos llevaba en las meditaciones a sonreír al sufrimiento, ¿no? Cuando nos hablaba de esta actitud mozartiana. Era mucho de sus enseñanzas también, ¿no? Así que esta es para que el público se pueda reír y tal vez conmover con algo de mi tragicomedia particular. Querido Alain, leer tu vida es algo que impacta. Para las personas que no te conozcan, que creo que deben ser muy pocas, simplemente te voy a hacer una pregunta sobre tu libro. ¿Cómo pasa una persona de ser pastor de vacas en el Pirineo a ser payaso y luego a ser terapeuta de grupos con Claudio Naranjo? Yo creo como la fuerza misma de la naturaleza estaba pensando en que los animales siempre buscan comida, los animales en la montaña siempre buscan comida. Si no queda comida arriba de la montaña donde estaba yo, pues uno baja, ¿no? Uno baja hacia las llanuras donde hay comida, ¿no? Y cuando se acabe la comida de ahí, pues más lejos todavía. Yo creo que es mi propio viaje, una especie de nomadismo de la vida, ¿no? Que me llevo a perseguir mis sueños, y tenía el sueño de ser pastor, lo hice, tenía el sueño de ser payaso, lo hice, y el tema de acompañar a los grupos y de seguir a Claudio, ser un discípulo de Claudio y gozar de la confianza que él me otorgaba para colaborar con él en el programa SAT. Yo creo que esto ya fue como la guinda sobre el pastel, como fruto también de todo el recorrido anterior, donde como varios ríos que se pueden unir en uno solo, ¿no?
ahí pude, bueno, y todavía puedo, ¿no? Como experimentar todo lo que he podido aprender y transmitir o acompañar a las personas con todo lo que he podido aprender, tanto en la montaña como en los escenarios, estando frente a un público, con la delicada tarea de hacer reír a un público, ¿no? Así que en esta tarea de acompañar a los grupos, yo creo que ahí tengo todo junto, ¿no? Todo en un mismo paquete. Alain, si alguien va a un taller tuyo por primera vez, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué asuntos personales va a tocar? ¿Qué le va a pasar? Bueno, eso mejor no contarlo, porque si no, no vendrán. Pues es posible que alguien se asuste. Pero bueno, yo creo que como en cualquier trabajo o en muchos trabajos, uno se encuentra con sí mismo, con sí misma. Yo les digo muchas veces que en mis seminarios no pase nada que no esté ya ahí. Si pasa es porque estaba. Y si estaba es mejor que pase. Como mejor que podamos construir algo con lo que nos pasa por dentro. Que lo podamos construir y que lo podamos compartir con el mundo. Así que no hay por qué asustarse tampoco. Somos lo que somos en todas partes, en cualquier circunstancia. Así que se van a encontrar consigo mismos, con lo que traen ellos. Yo solamente soy como no sé cómo se dice en castellano, algo que recibe, ¿no? Y pongo todo mi cariño, mi intuición, mi experiencia a la escucha de la persona y al atenderla, pero el material viene de la persona, inclusive en clown, ya que hablas del libro, de esta vida de clown, no he visto persona que no tenga un hermoso o una hermosa payasa adentro, ¿no? Claudio sabía mucho de eso. La verdad es que has dicho algo muy importante, ya lo que está muy presente en tus dos libros, tanto en Vida de Clown como en Clown Esencial, que es esta cuestión de descansar de uno mismo, de entender cómo uno se llega a aburrirse de sí mismo y cómo poder dejarse caer en esto, poder incluso llorarlo, reírse. Supongo que esto es algo que está muy presente cuando alguien va a un taller tuyo. Sí, eso se pretende, que la persona llegue. Yo llamo esto el gozar de un dulce descanso sin haber tenido que morir, que no sea más justo que tengamos que morir para que nos digan que descanse en paz. Me deja bastantes sospechas sobre lo que hayamos podido hacer hasta morir. Así que procuramos descansar. Es como estoy recordando a Claudio que cuando estábamos en esos procesos profundos con él y que después, al día siguiente, él decía: hay que dejarse en paz. Bandido de Claudio, que te decía esto después de tenerte ahí tantos días peleando con el ego, con las sombras, ¿no? Y al final decía: yo creo que conviene que uno se deje en paz a sí mismo. Yo creo que hay algo de esto, ¿no? De llegar a descansar en lo que somos. Y Clown Esencial es una herramienta muy poderosa y muy como que hace obvio lo que era subterráneo, hace obvio, pero lo hace obvio desde un lugar sin juicio, sin exigencias, desde un lugar genuino. Eso es la gran fuerza que tiene, porque esto abre la puerta a la aceptación y eso abre la puerta a su vez al descanso. Alain, ya para terminar, simplemente contar una pequeña anécdota de tu trabajo. Hay un momento en Brasil, en un seminario, en un trabajo, en un programa SAT, en que Claudio Naranjo pasa por delante de uno de tus grupos de trabajo y ve a cuatro patas en el suelo a un señor que había venido de una prisión de máxima seguridad con un permiso especial para participar en este taller,
un señor que tenía muchos asesinatos a sus espaldas, pero que a través de un convenio pudo llegar al programa SAT, y estaba llorando, tenía una nariz de payaso puesta, y cuentan que tú estabas subido encima de él, a caballito. ¿Cómo se hace eso? Parece ser que Claudio dijo, esta es la prueba de que el programa SAT funciona. Y aquel hombre tenía lechuga sobre la cabeza y el pecho empapado de yogur. Y Claudio apareció por la ventana del salón, y aquel hombre que se dedicaba mucho a cortarle la cabeza a Claudio, en este momento le mandaba besos a Claudio, le hacía le mandaba besos. ¿Cómo puede ser que alguien que esté con lechuga en la cabeza y yogurt en el pecho le mande besos a Claudio? Claudio me dijo por la noche, me dijo, no sabía que estos milagros podían acontecer. Pero bueno, yo creo que esto es la fuerza de lo genuino, cuando bueno, algo de esto cuento en el libro, ¿no? Pero yo creo que es la fuerza de cuando se abre un espacio sin juicio, un espacio de compasión, un espacio de una mirada sencilla, porque yo cuando trabajo muchas veces tengo la mirada de un niño, y los niños hacen preguntas que nadie quiere oír y hacen cosas que molestan, pero como son niños, ¿qué se le va a hacer? Yo me transformo un poco en un niño de estos, ¿no? Este señor está extraño, pero ¿qué se le va a hacer? Es un payaso. Y por ahí uno puede llegar a lugares insospechados. Y eso es lo que aconteció aquella tarde en Brasil. Alain, tus trabajos siempre son sorprendentes. Tus libros llegan directamente al corazón. Son unos libros preciosos, hermosos, vividos, sentidos profundamente, y te los agradecemos mucho. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. A ti, David, a ti y a la editorial La Llave, que felicito de todo corazón por la trayectoria, por el empeño también, porque hay que tener empeño, por la lucha, por no ceder, por seguir teniendo fe. Y La Llave cada vez tiene más títulos, tiene más autores, tiene más actividades. De verdad es de asombrar. Y para eso hay que pelear, y hay que agarrarse, y hay que tener fe. Y bueno, y como tú decías antes, la inspiración de Claudio, ¿no? La Llave no existiría sin Claudio, y hay algo de Claudio en cada uno de los títulos que tiene La Llave. Así que como un espacio de reverencia a Claudio, ¿no? Y el compartir del legado de Claudio, ¿no? Todos los que estamos ahí en La Llave, algo tenemos que ver con Claudio. Así es. Alain, de nuevo, gracias. Mil felicidades, David, y todo el equipo, y Jorge también. Mil felicidades a todo el equipo de La Llave, y nos vemos de aquí otros 25 años, para los 50. Eso espero. Gracias, Alain. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, vamos acabando ya. Quiero hacer presentes también a José Manuel Galiano, a Sebastián Ifer, al equipo de La Llave, al patronato de la Fundación Claudio Naranjo, a todo el equipo de la sección de educación de la Fundación, a todos los profesores del programa SAT, que tanto nos han hecho trabajar, a tantos alumnos del SAT, a tantas miles de personas, y también a aquellas personas que están en los programas SAT o en la Fundación Claudio Naranjo en otros países como Chile, Brasil, México, Colombia. Hay muchísima gente, Francia, Alemania, Italia, muchísima gente ya que comparte esta comunidad de aprendizaje profundo, esta comunidad de autoconocimiento profundo, y que también pues valora mucho estos libros, este esfuerzo que se hace desde aquí para
poder hacer llegar estos libros a tantas personas. Quiero acordarme también muy especialmente de otras personas que nos ayudan, aunque no se las vea en la primera línea, digamos, como por ejemplo Jorge y Cinta de Alfa Omega. Alfa Omega es la distribuidora de Ediciones La Llave y de tantas otras editoriales, y Jorge y Cinta, además de que son unos meditadores con muchos años de experiencia a sus espaldas, son unas personas especialmente sensibles a los libros que publicamos. Jorge, Cinta, Bruno, Lolo, todo el equipo de Alfa Omega, también nos llevamos en el corazón. Y también estáis todos vosotros, lectoras y lectores que nos acompañáis. Quiero deciros que aquí seguiremos apostando por libros sobre budismo, sobre hinduismo, sufismo, tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, educación y tantas otras cosas, pero sobre todo vuelvo a hablar de esos libros sobre transformación, sobre procesos de transformación, como Baba Om de Tom Heckel, o como por ejemplo este Vida de Clown de Alain Vignon. Y aprovecho para contaros que en 15 días aparecerá una biografía, unas memorias de Amma, la Amma de los abrazos, hechas por un intelectual francés, Pierre Lunel, un escritor de muy largo recorrido, y es un libro donde se explica también un proceso de transformación muy profundo de una persona, de esta mujer Amma, que pasa a estar en La Llave también, pasamos a tener un vínculo con ella, y es un libro donde se cuenta la vida de esta mujer y de esa poderosa capacidad empática, compasiva que ella tiene, y cómo después de tantos años de ser tan reconocida en el mundo, ella sigue siendo una persona humilde, que vive con poco, que ha aprendido y sigue viviendo con poco, y que además es una persona que no se corta un pelo cuando toca hacer trabajo duro en el ashram, lleva piedras aquí y allá, materiales de construcción, lo que haga falta. Es una persona que sigue estando fuera de las jerarquías y fuera de los problemas que a veces ocurren en las comunidades espirituales, problemas con las jerarquías, problemas de abusos de todo tipo. A veces se tienen maestros y es maravilloso, pero qué bueno también tener una maestra espiritual, alguien que te mira desde la mirada de la mujer, desde la mirada de la madre. Esa es Amma, y dentro de poco tenemos ese libro con nosotros, y esperamos que os sirva también. Gracias por acompañarnos hoy. Os dejamos con las fotos de nuevo, si puede ser. Pepe y Kiko, gracias por acompañarnos también en la parte técnica, con las fotos de Antonio Pacheco y de Claudio Naranjo. Y os envío un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Barcelona. Espero que esto se pueda repetir en vivo en algún momento y que sea pronto.